se nos señala que al ser casa de Dios, al ser iglesia del Dios viviente, ese cuerpo de Cristo, debemos atender la responsabilidad de columnas y baluartes de la verdad, ser soportes y defensas de la verdad. En ese sentido, nosotros atendemos esa responsabilidad estudiando la Biblia, estudiando la Escritura. ¿Y cómo lo hacemos? A través, en este espacio, a través de una herramienta muy valiosa que Dios providencialmente nos ha permitido tener, que es las confesiones de fe. Son herramientas de la enseñanza un poco más precisas, más claras, de doctrinas específicas de la Biblia. En nuestro caso, como iglesia confesional, nos adherimos a la Confesión de Londres de 1689. Entonces allí estamos apoyándonos para el entendimiento de estas verdades fundamentales, de tal manera que podamos de igual manera, redundo en el tema, ser columnas y baluartes de la verdad. Hemos llegado ya prácticamente al final del estudio de la confesión. Seguro retomaremos en otro momento, una vez más, el inicio de la misma para todas las personas que quieran hacer el repaso y para aquellas que vienen en camino en esa formación y en ese crecimiento. Toda la vida yo creo que vamos a estudiar la confesión de fe. Es importante tener estas bases sólidas siempre. Llegamos al capítulo número 32. Llegamos al capítulo número 32 sobre el juicio final. Un tema también, como mucho de lo que hemos visto, aquí se aclaran muchas inquietudes de gran importancia. Entonces vamos a adentrarnos ya en el capítulo final de la confesión de fe, capítulo número 32 del juicio final, y hagamos un pequeño repaso de estas consideraciones sobre la escatología que ya hemos visto en alguna de las clases anteriores. Habíamos mencionado sobre la escatología, este término que tiene que ver precisamente con ese periodo final de la historia humana. Precisamente es la materia, es digámoslo así, quien se enfoca en el estudio de la consumación de las cosas. Y hablábamos que Pedro por ahí menciona algo sobre que más el fin de todas las cosas, hablando de ese final, se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Como, digámoslo, un soporte ahí escritural para señalar ese fin de todas las cosas. Y aprendíamos que la escatología tiene dos aspectos a tener en cuenta. El primero es una escatología general, es la que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a hablar sobre escatología general, que es todo el estudio de la parte futura de la historia humana, de ese momento final, por decirlo así, del universo entero. Y además debimos haber repasado y debimos haber estudiado sobre la escatología individual, que es un tema menos común y que es importante que enfrentaremos cada uno de nosotros, y es sobre ese momento final del individuo, ese momento final de cada individuo. Entonces es importante tener en cuenta que la escatología tiene estos dos alcances, y hay momentos en las predicaciones que ustedes van a escuchar que el predicador puede decir: esto se considera como un pasaje escatológico, y no tiene que ver con que sea un pasaje de los últimos tiempos solamente, sino que también de la parte final de un individuo, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta, y se usa también el mismo concepto. Entonces este capítulo final tiene estos tres conceptos a tratar. En el párrafo número 1 habla del concepto del juicio final, en el párrafo número 2 habla de la meta del juicio final, y en el párrafo número 3 habla del impacto del juicio final. Y digamos que esta doctrina es también considerada una doctrina vital del cristianismo, y que además nos encontramos en ella muchos, prácticamente todos los participantes del cristianismo, independientemente de las posturas escatológicas que vamos a mencionar hoy también.
siempre todos creemos que hay un juicio final. Aquí concordamos todos. Y por eso tiene, digámoslo así, un alcance de doctrina vital, porque todos creemos que habrá un juicio final. Eso hay que tenerlo en cuenta, por favor, porque no importa la posición escatológica que haya, todos llegamos al mismo punto. ¿Cuál? Que hay un juicio final. Eso es lo que la declaración de esta confesión indica sobre el juicio final. Y vamos a ver que es un elemento bastante claro, bastante sencillo. Esto es claro para todos, no importa si nos sentamos a hablar con una persona carismática que considera una escatología diferente. Vamos a hablar un poco de eso, insisto, más adelante. Todos creemos que hay un juicio final, ¿de acuerdo? Eso es una doctrina que es paralela al cristianismo. Todos creemos que hay un juicio final. Entonces vamos a ver muy rápidamente esta definición que nos entrega la confesión en el capítulo número 1. Indica sobre el concepto del juicio final. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras, acciones y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces vemos una declaración bastante precisa, bastante clara para nuestro entendimiento. Dice la Escritura en capítulo 17 del libro de los Hechos, en el verso 31, precisamente ya soportando esta declaración, dice: por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces empezamos a ver ya aspectos en la Biblia que señalan que hay un día establecido donde hay un juicio final. Mateo capítulo 12, versículo 36, dice nuestro Señor Jesucristo: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea que encontramos también en la Escritura un señalamiento de un día final, de un día de juicio. Hay un día de juicio. Compareceremos, toda la humanidad estará ante ese juicio. Compareceremos y estaremos partícipes de un juicio final. Y Mateo en sus capítulos finales también, capítulo 24, en algunos capítulos finales menciona ya con mayor detalle sobre este escenario de juicio final. Y tenemos que llegar a estas consideraciones o a estas preguntas con relación a esa declaración. Si la salvación es por fe, ¿por qué el juicio parece por obras? Si ustedes notan, dice que va a haber un juicio por las palabras que se dicen, por las acciones que se realizan, buenas, malas, o sea que hay un juicio por obras. Y eso es una buena pregunta, porque si la salvación es por fe, el juicio parece por obras, porque las obras van a ser expuestas. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué puede darse esa situación? ¿La salvación es por fe o no? No por obras. La hermana dice, para los que no lo escucharon atrás, que la salvación es por fe, pero una fe sin obras es muerta. Es decir, que las obras evidencian la fe. Las obras evidencian la fe. Los actos, el fruto, las acciones son el resultado de nuestra salvación. Es decir, en nuestra vida se nota que somos salvos. Por lo menos se debe notar. Eso es lo que dice Santiago. Porque los demonios creen y tienen fe. Precisamente en esa carta lo indica. Los demonios creen y más aún, tiemblan. No solamente creen, tiemblan ante Dios. Pero no tienen salvación.
Y por eso sus obras, sus acciones no son de salvados, son de condenados. El cristiano, entonces, tiene esa distinción de que las obras evidencian la fe salvadora. Y por eso también esas obras son juzgadas, las obras del ser humano son juzgadas, son llevadas a juicio porque ellas indican si había salvación o no había salvación. Otra pregunta que también nos podemos llegar a hacer, ¿cómo será el juicio final? ¿En qué orden? ¿Cuánto va a durar? Una pregunta que puede estar en nuestras mentes constantemente. Y la respuesta, ¿ustedes qué creen que sería? ¿Cómo sería el juicio final? ¿En qué orden? ¿Cuánto duraría? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es, no sabemos, porque no hay precisión para eso. El que haya salido con algunas historias, algunos dicen que el juicio va a durar miles de años, algunos dicen que eh, como es desde Adán, pues imagínense en el orden que va a tener por apellidos. Bueno, eso son conjeturas, eso no lo dice la Biblia. No sabemos cómo es esa situación. Lo que sí sabemos es que va a haber un juicio final. Eso sí describe la Biblia. Y tenemos algunas características del juicio final, que es lo que trata la confesión de fe. Y sin embargo, hay muchos elementos y aspectos que no sabemos. Simplemente serán presunciones, presuposiciones, serán eh, elementos, una palabra recién, elementos presuntivos, porque no se sabe nada de eso. Dice la declaración del párrafo número 2 sobre la meta del juicio final. ¿Cuál es el objetivo? El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces entrarán los justos a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el día donde será exaltada la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Para quiénes? Para los salvados. Y también será exaltada la justicia de Dios, la santidad de Dios, la rectitud de Dios. ¿Para quiénes? Para los condenados. Unos a derecha y otros a izquierda. Exaltada la justicia de Dios, incluso la ira de Dios es puesta en evidencia ese día. Y también el amor de Dios y la misericordia es expuesto también ese día. De esos atributos de Dios que son simétricos, son iguales, porque hoy, ¿qué se ha tratado de hacer el cristianismo moderno? Minimizar atributos de Dios como su justicia y su ira. Eso es parte de los atributos de Dios. Dios está irado con el pecador todos los días. Dios está en contra del pecado. Y sale fuego consumidor de su presencia a raíz del pecado. Eso es parte de la justicia de Dios, porque su cetro es cetro, trono de justicia. Y Dios es Dios 3 veces santo, que no permite maldad en su presencia ni impureza en su hábitat. Por lo tanto, ese atributo de Dios es equivalente al amor de Dios. No está pequeñito como muchos lo han minimizado, ¿no? Es que Dios es amor y su ira es un atributo, pero pequeño. No, está simétricamente todo el tema de los atributos. Dios, así como es tan amoroso, así también es tan y mucho más santo, porque, insisto, la Biblia describe en 3 oportunidades su santidad y no en 3 oportunidades su amor, ni su misericordia, si lo notan. Dios es 3 veces santo, no 3 veces amoroso, resaltando su justicia y su pureza. Entonces,
Va a ser exaltada su justicia. Un día muy difícil, un día muy duro, diríamos, porque nosotros empezamos a pensar en nuestra humanidad, del cercano, del amigo, del familiar, del conocido, que no es salvado y que va a ser condenado. Y resulta que aún ahí es glorificado Dios en su justicia. Por eso a nosotros no nos compete estar en esa situación, aunque es difícil, de pensamientos, porque es Dios justo en toda su obra. Por eso Pablo le dice a los romanos y en ellos a nosotros, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Qué si Dios le plació hacer eso? Es decir, Dios soporta con paciencia los vasos que son hechos para ira. Esto es una meditación interesante que deberíamos hacer, además que es fuerte, sentencia, porque Dios soporta con paciencia los que están para que reciban su ira. Y por eso hay abusos de hoy, de, digámoslo así, de la gracia y de la misericordia de Dios, porque no pasa nada, la gente hace maldad y peca y al final no les pasa nada. Va a llegar ese día final, ese juicio, donde la ira de Dios se va a desatar contra aquellos impíos. Plenamente, plenamente. ¿Por qué razón? Porque la ira de Dios se desató sobre Cristo plenamente. La copa que bebió Cristo, que es la que él pidió, si fuese posible apartar de tomar, era la copa de la ira de Dios. Él recibe la ira de Dios en plenitud. Y por eso cuando aquella persona llega a Cristo y se une a Cristo en arrepentimiento, ya la ira de Dios es detenida, propiciación, ya Cristo asumió ese cáliz de dolor y por eso hay salvación. El que no está en Cristo, por eso Cristo dice, el que no cree en mí ya está condenado. La ira de Dios está sobre él y un día va a caer por la eternidad. Ese día Dios va a desatar su ira, por eso él, para hacer notorio su poder, está soportando esos vasos de ira para ese momento. Unos a la derecha, sus ovejas, sus corderos, sus hijos cuidados, su pueblo será separado y serán entrados al reino celestial. Y a la izquierda los cabritos, los rebeldes, los impíos serán lanzados al lago de fuego. El párrafo número 3, ya hablando sobre el impacto del juicio final, dice, así como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar como para el mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también quiere que ese día sea desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir, ven Señor Jesús, ven pronto, amén. Es decir, la iglesia está con esa permanencia de esperanza en Cristo, y cuando dice que es consuelo para los piadosos en su adversidad, cuando los cristianos pasan en adversidad su vida, persecuciones, dificultades, ¿qué es su oración? Ay, que el Señor venga pronto. Se supone que eso es lo que piensa un cristiano. En la adversidad, que Cristo venga pronto. Eso los creyentes del primer siglo, en persecuciones, en cantidad de circunstancias adversas, su clamor constante es que Cristo venga pronto. O cómo partimos rápido con el Señor. No es como nosotros que en este tiempo hablar de la muerte y ese momento de morir es tan confrontativo, tan confrontador, tan difícil atravesar.
porque estamos viviendo una parte, digámoslo así, más de confort, más cómoda, no nos persiguen, no nos presiona, no nos están diciendo neguemos a Cristo, no pasa nada de eso. Y no estamos pasando tribulaciones de tan alto nivel. Pero cuando estemos en una posición de esas, que vamos a anhelar estar con Cristo. Por eso la iglesia dice, ven Señor Jesús, cuando está en todos estos momentos. Y debemos pensar también en anhelar a estar con Cristo y por eso decir también, aún en los momentos buenos, ven Señor Jesús. Dice Mateo capítulo 24, versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dios determinó que ese día fuera con una característica de que no sabemos en qué momento pueda suceder. Que hay señales, sí, que hay circunstancias que lo indican, claro. Sin embargo, no sabemos el día. Y aquí muchos han cometido, lamentablemente, errores de señalar días precisos. Incluso hombres estudiosos de la Biblia han dicho días donde ya hablan de la segunda venida y que ese es el día del juicio. Lamentablemente, eso ha sido un error, porque Cristo incluso desde su perspectiva humana, verdaderamente humano, verdaderamente Dios, indica pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre, ni los ángeles de los cielos. El día nadie lo sabe, solo mi Padre, para que quedáramos nosotros con esa inclinación, sujetos al clamor de ese anhelo de decir, ven pronto, Señor Jesús. Soportan ahí la teoría que han sacado. El último, de los últimos que sacó esa teoría que ya se retractó, fue Armando Alducin, que sacó pues un día, era como septiembre, creo, en septiembre, y ya, digámoslo así, que fue encaminado, fue exhortado y sigue con sus rollos por ahí, pero al menos hizo como una retractación. Esto es muy delicado, hermano, porque han salido personas con trayectoria en el cristianismo, dicen algo así supuesto y la gente cree. El fundador de Family Radio, Campbell, creo que era, cometió esa falla antes de morir, tenía alrededor de 82 años, creo que tenía 80 años, una persona estudiando la Biblia más de 50 años, digamos que tiene renombre, y sale y dice que Cristo viene en tal fecha, creo que era en marzo o en mayo, hace por ahí unos años atrás, y ese día llegó y la gente en Estados Unidos fue a la emisora y estuvieron ese día pendientes de ese momento y no pasó nada. Este hombre se escondió y posteriormente murió, él ya murió. Pero fue un daño fuerte. Family Radio era una emisora americana que aquí también tenía programas en Latinoamérica, entonces fue muy fuerte ese tema. Lamentablemente esto ha pasado no solamente desde las perspectivas sectarias, es decir, si organizaciones que son consideradas como sectas, sino que también ha pasado en el cristianismo, desafortunadamente. Y el día y la hora nadie lo sabe. Por eso el llamado es, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Ese es el llamado. Velen, para que velad, estar atentos, porque no saben cuándo vendrá el Señor. La iglesia solo dice, ven Señor Jesús. Ese es el clamor de la iglesia. Y aquí miramos que este capítulo 32 tiene un entendimiento muy claro. Este es prácticamente el cierre de este capítulo. Sin embargo, sale entonces la siguiente pregunta. Bueno, ok, está claro que ese es el juicio, sabemos que hay un juicio final, hay de alguna manera una esperanza que no sabemos el día, la hora, pero está la esperanza de que está ese momento de retribución, tanto para el impío como para el justo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué cosas de la escatología es en las cuales los cristianos no estamos de acuerdo? Porque si estamos de acuerdo en el juicio, estamos de acuerdo en una muerte,
que es lo que estudiamos, en eso estamos de acuerdo todos, hay unas aclaraciones que hicimos ahí. Y con relación a la escatología, entonces, ¿cuáles son las diferencias? Esa sería la pregunta. El problema que hay, digámoslo así, porque es un problema, es una dificultad, radica en la forma en cómo se interpreta Apocalipsis capítulo 20. Ese es el centro de la discusión. ¿Cómo se interpreta Apocalipsis capítulo 20? ¿Cómo lo articulamos en toda la información que trae la Escritura sobre la historia después de la primera venida de Cristo? Ahí es donde están las diferencias escatológicas. El capítulo 20 de Apocalipsis es el capítulo que habla sobre los 1000 años. Los 1000 años, el milenio. Entonces ahí es donde surgen estas diferencias escatológicas sobre la interpretación del capítulo 20 de Apocalipsis. Las preguntas son estas, básicas y difíciles, tan difíciles que hay 4 maneras de responderlas. Estas 2 preguntas son tan difíciles de responder que hay 4 formas de responderlas. ¿Son estos 1000 años literales o simbólicos? ¿Son estos 1000 años antes o después de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es su lugar en la historia? Estas son las preguntas básicas que para responderlas cuenta con 4 formas de respuesta. En nuestra actualidad hay solo una forma de respuesta más común que todas, y esa es la que más se ha enseñado, y esa es la que nosotros tenemos como más interiorizada, una sola forma, y son 4 formas de responder. Debemos ubicarnos en una de ellas, sin duda. Quiero aclarar, estar en estas posiciones o en estas 4 formas de responder estas preguntas no significa que una persona sea un hereje o sea no cristiano. Hay que aclarar esto, ¿de acuerdo? Puede haber diferencias en estas posturas escatológicas. ¿Qué sí hay que decir? Que hay posturas escatológicas que tienen un riesgo muy alto de convertirse en herejía, lamentablemente, para tenerlo en cuenta, porque para poder sostenerla, su fundamento va a forzar algunos textos bíblicos, va a forzar algunos elementos de la Escritura, que eso no es correcto, eso no es correcto. Entonces, dificultades para responder estas preguntas, que de ahí surgen esas 4 maneras, esas 4 posiciones en la historia, es que no hay ningún pasaje que hable de otros 1000 años. Tan claro no lo hay. Tan claro no lo hay. Solamente por ahí un texto que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso es todo lo que hay por ahí en la Escritura. Pero no hay otro pasaje paralelo como nos podemos apoyar en la Biblia, en lo que se conoce como la analogía de la fe, Biblia con Biblia, donde podamos hacer una ayuda en cuanto a la exégesis de ese pasaje y nos ayuda a entender que esos 1000 años son de esta manera y no son de esta manera. No tenemos un pasaje para hacer esa confrontación. Entonces, por eso hay 4 posiciones en la historia de la iglesia, y que citaba que lamentablemente en nuestro tiempo solo hay una que es la más creída. Y todos los que creen esa posición, cuando ven las otras, los llaman herejes, que es lo lamentable. Estamos aclarando que una persona que tenga una posición de estas no debe ser considerado un hereje. Sin embargo, los que creen la más conocida hoy llaman a los demás herejes por no creer lo que ellos creen. Esa es la realidad. Vamos a hablar un poco de eso. Una breve revisión histórica de esas posiciones. La primera de las respuestas a esas 2 preguntas claves. Justino y Papías son unos personajes que son reconocidos en una etapa que se ha denominado en algunos escenarios de la teología como la etapa patrística, ¿cierto? Es decir, como los padres de la iglesia, los primeros. Hubo unos hombres que fueron de renombre en su momento, valga la redundancia, fueron relevantes en la historia de la iglesia,
algunos de ellos, como Justino y Papías, fueron importantes discípulos de los apóstoles, algunos de ellos llegaron a ser discípulos de los apóstoles. Y hago aquí un paréntesis rápido. A pesar de que ellos eran discípulos de los apóstoles, nunca se consideraron apóstoles de ese nivel. Eso está en la historia. Eran directos discípulos de ellos y nunca se autodenominaron nada de eso, como para aclarar que ni siquiera ellos lo hicieron. Entonces, Justino y Papías, en esta época patrística, dijeron, no, a nosotros nos parece que está la primera venida de Cristo, luego, para la segunda venida de Cristo, que la tenemos clara, que es inminente, que Él va a volver, entendemos que ese capítulo 20 de Apocalipsis va ahí, después de esa segunda venida de Cristo. Y creemos que esos 1000 años son literales, que hay 1000 años que van a pasar en la tierra. Y luego de los 1000 años viene el juicio final y ya queda la nueva tierra. Esta postura se conoce como premilenialismo, es decir, Cristo viene antes de un milenio. Cristo antes de un milenio, como está ahí señalado. Segunda venida de Cristo antes de un milenio. Entonces, premilenialismo. Y se conoce también como premilenialismo histórico. ¿Por qué? Porque ellos interpretan cronológicamente el Apocalipsis y por eso dicen, como el Apocalipsis tiene una cronología, es un libro secuencial, es un libro escrito en prosa, como de todos normal, o sea, el capítulo 1, luego el capítulo 2, capítulo 3, todo va en secuencia. Entonces, creemos que ese capítulo 20 es literal y que esos 1000 años van a suceder después de la segunda venida de Cristo. Si usted lee el capítulo 19 de Apocalipsis, habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, el capítulo 20 son 1000 años. Esa es la forma cronológica de ver Apocalipsis. Es una parte, digámoslo así, que tiene algo similar con lo que hoy en día se cree, pero no es lo que hoy en día se cree, para que lo tengan en cuenta. Este premilenialismo se considera como un premilenialismo histórico, porque habla de simplemente la segunda venida de Cristo y ya, no tiene más aspectos de raptos secretos ni de nada extraordinario, pero sí considera un milenio posterior a esa segunda venida de Cristo. Entonces cree que el capítulo 5 al 18 de Apocalipsis es la gran tribulación, el capítulo 19 la segunda venida, el 20 el milenio y el 21 al 22 la nueva creación. Esa es la forma del premilenialismo histórico, ver la escatología. Tienen una gran distinción, que en esta postura, no sé si se alcanza a ver desde ahí, hay una unidad y una continuidad entre Israel y la iglesia. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es la gran diferencia que se tiene con la postura actual de la escatología, que también es un premilenialismo pero dispensacional. Este es un premilenialismo histórico donde se considera que Israel y la iglesia son un solo pueblo. Entonces aquí viene, estamos esperando, según esta postura, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia ese mismo momento. Hay un tema del milenio, se cumplen las promesas, Satanás es atado y luego el juicio final. Es muy parecido a lo que es el premilenialismo dispensacional, solo que el dispensacional, vamos a ver que tiene más situaciones ahí, un poco de fantasías que fueron impuestas ya con nuevas teorías y nuevas perspectivas. Esta postura, algunos personajes todavía la conservan, el premilenialismo histórico. Uno de ellos, por ejemplo, es John Piper. John Piper es premilenialista histórico, o sea, él se considera bajo esta postura, bajo esta perspectiva escatológica. Entonces, esta es como la forma de ver Apocalipsis, y por eso ubican el capítulo 20 de Apocalipsis después de la segunda venida de Cristo. La era de la iglesia, el capítulo 1 al capítulo 3. Entonces, una forma literal y cronológica de ver el libro del Apocalipsis. Y vamos a ver un poco sobre cómo... Aquí hay algunas personas que estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis en algún momento y logramos como tener esa comprensión un poco de cómo es la interpretación de Apocalipsis. Vamos a citarla más adelante. Pero esta es la forma para que el premilenialismo histórico sustente el capítulo 20 de Apocalipsis, es verlo de manera cronológica y literal. Sale otra postura, también un poquito ya saliendo de esa época patrística,
en cierto sentido, porque la trae Agustín y Eusebio, que es la que sostiene estos dos personajes, y es que dicen, no, nosotros no lo vemos así. Nosotros no lo vemos así. Nosotros entendemos que los 1000 años son simbólicos. Esos 1000 años no son literales. Los 1000 años son simbólicos y se ubican antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo lo ven? La primera venida, que es cuando ya vemos que Cristo viene, muere, resucita, y a partir de ese momento inicia un periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, un periodo largo de tiempo que ellos dicen, este es el milenio. Algunos lo conocen como milenio realizado porque es simbólico. Ellos dicen, no son 1000 años literales, son simbólicos. Porque en la Biblia se describen periodos de tiempo simplemente como símbolos y no como literal, no como algo literal. Entonces, esta postura es conocida como amilianelismo. A, que es el prefijo que indica que no es. O sea, no hay milenio, sin milenio. Por eso dicen de alguien que es asocial. Asocial significa que no es social. Entonces, por eso dice amilianelismo, significa que no hay milenio literal, que es un milenio realizado, así se conoce, el amilianelismo o milenio realizado. ¿Por qué? Porque no se interpreta literalmente los 1000 años, se estudia el esquema de la historia en el resto del Nuevo Testamento y se ubica allí como un largo periodo de tiempo. Su base fundamental es el esquema de los 2 siglos. Eso lo vamos a mirar más adelante, ¿listo? Su base fundamental es el esquema de los 2 siglos. Este siglo malo, el juicio, la segunda venida de Cristo y el siglo venidero bueno. Vamos a ver esto un poco más adelante. Entonces esta postura nace también con estos personajes y hace parte de una postura escatológica que se conoce como el amilianelismo. De entrada les digo, las iglesias históricas reformadas están aquí, en esta postura. ¿Listo? Es decir, nosotros estamos en esta postura. Vamos a hablar un poco de eso para soportarla. Yo creo que nos va a tocar en otra clase, porque aquí lo vamos a ver así. No vamos a ver el soporte, solamente la descripción de cada postura. ¿Cómo se ve esta postura milenialista? La primera venida de Cristo, hay una unidad y continuidad entre Israel y la iglesia, es decir, Israel, antiguo testamentario, ese pueblo nacional, viene en la iglesia y toma ese lugar de Israel y es un solo pueblo todo el tiempo, un solo pueblo, o sea que hay una continuidad de Israel en la iglesia. Estamos en un periodo largo de tiempo, estamos diciendo que hay un reinado espiritual de Cristo sobre su iglesia, hay un reino de conquista. A pesar de todo, va a haber un momento complicado para la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Se espera la segunda venida, el rapto de la iglesia, el juicio y finalmente el estado eterno, el reinado eterno, sea infierno o sea el cielo. ¿De acuerdo? Esa es la forma, la perspectiva que se considera como amilianelismo. Y los 1000 años simplemente son un periodo largo de tiempo. ¿Cómo se ve el Apocalipsis en esta postura? Bueno, en la interpretación de en esta postura del libro del Apocalipsis es una interpretación simbólica y aquí es donde hemos estudiado que el Apocalipsis no tiene una secuencia en cronología, sino que es un paralelismo progresivo. Es decir, Apocalipsis va mostrando, es un solo cuadro. Yo voy a tratar de ilustrarlo en otra diapositiva, porque este es el sustento que vamos a tratar en la otra clase, Dios mediante. Es un solo cuadro, Apocalipsis completo. Y lo que hace es que nos va mostrando una ampliación del cuadro, unos detalles y vuelve al recuadro grande. Hace como un zoom a la imagen, muestra unos detalles y vuelve al mismo cuadro. Son cuadros paralelos, estamos hablando de la misma situación, eso es lo que hace Apocalipsis, y no tiene una cronología o una secuencia, sino que los capítulos, por ejemplo, del 1 al 3, que habla de la iglesia, el capítulo del 4 al 7, es lo mismo, pero muestra el trono de Dios en el cielo y lo que nos mostró la primera parte, la iglesia en la tierra.
pero es un paralelo, es decir, está hablando del mismo cuadro, no es que esto pasó primero y esto pasó segundo y esto pasó tercero. Esa no es la forma de la interpretación de Apocalipsis. Apocalipsis tiene un lenguaje literario distinto, es un lenguaje literario profético y además tiene un impacto en la literatura de paralelismos progresivos. Un ejemplo de esto, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 1 es la descripción de la creación en los días. Génesis capítulo 2 es la misma creación, pero con detalles distintos. Pero no son dos creaciones. No es que Génesis capítulo 1 hable de una creación y Génesis capítulo 2 hable de otra creación. En Génesis capítulo 2 se describen detalles que en el capítulo 1 no se describieron. Es un paralelismo progresivo, es decir, mostrar lo mismo de la primera parte, pero con detalles más a fondo que no fueron entregados en la primera. Los israelitas, los judíos, tienen esa forma de escritura muy común. Y por eso ha habido cierta confusión. Entonces el amilenialismo soporta que el capítulo 20 de Apocalipsis, esos 1000 años, son simbólicos. Es un periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ese periodo, para algunos, es conocido como el periodo interadventual entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Además, sale otra postura en los siglos XVII y XIX. Resulta que después de la Reforma, la Iglesia tiene un periodo muy maravilloso en la tierra, que se conoce como la Edad de Oro del Evangelio. Aquí nacen los hombres, ahí nacen las confesiones de fe. Las confesiones de fe nacen en este periodo. Nacen los teólogos más impactantes del cristianismo en esta época. Estos hombres que hoy resaltan en nuestros estudios, nacen en estas épocas. O sea que es un periodo bien importante del cristianismo. También es conocida como la época de los puritanos. Es tan fuerte el cristianismo que había una pureza, que de ahí nace ese concepto de puritanismo. Obviamente en Inglaterra fue un poco despectivo inicialmente y sin embargo habla de esa pureza que se quería mantener en el cristianismo. Entonces ellos dijeron, no, yo creo que estamos porque digámoslo así, los bares, las cantinas, todo eso se cerraba por la predicación del evangelio. Eso fue realmente un impacto fuerte del evangelio en la sociedad. Entonces, ¿qué dijeron los cristianos de ese momento? No, nosotros tenemos que estar viviendo el milenio. Este debe ser el milenio, realmente. Y nace la postura del postmilenialismo, es decir, ya estamos viviendo un milenio, es decir, que solo estamos esperando que Cristo venga. O sea, Cristo después de un milenio. Postmilenialismo. Entonces ellos creían, da la primera venida de Cristo vino, nosotros estamos viviendo 1000 años realmente muy buenos. Ellos creían, estamos dentro de los 1000 años, como si fueran literales muy buenos. Solo esperamos la segunda venida de Cristo, el juicio final y la nueva tierra. ¿Por qué surge esta postura? Porque había un gran optimismo derivado de esa época dorada de la iglesia. Y ellos decían, estamos en la época de la parábola de la semilla de mostaza, que creció y creció, y me han dicho, todo lo que estamos viendo es el milenio ya actual. Esta postura también entregó otra rama de la escatología, lamentablemente, que terminó en una herejía, que es el reino ahora. El reino ahora. De aquí viene el catolicismo romano y también cree que estamos viviendo un reino ahora, y que estamos esperando solo la segunda venida de Cristo. Roma tiene cierta forma esta postura. Y muchos de los actuales superapóstoles tienen digámoslo así, una creencia de dominionismo que nace del reino ahora. Dominionismo, es decir, que la iglesia domina la tierra, que por eso vamos a ir a los entes de autoridad y la iglesia tiene que ir y tiene que ser el alcalde, el presidente, el gobernante, porque la iglesia está gobernando ahora, el reino ahora, el dominionismo. Eso es una doctrina católico-romana que hoy muchos cristianos predican. Uno de ellos, por ejemplo, es Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado tiene una postura del dominionismo, es decir, él dice que estamos viviendo el reino ahora. Por eso estamos tomando el poder como iglesia en todas las esferas, porque ya es el momento de la iglesia. Así
es esta postura un poco parecida. Nace de ese reino ahora, esa postura dominionismo, nace de esto, de que estamos viviendo una época muy buena y que la iglesia está gobernando ahora y nace el postmilenialismo. Esta postura postmilenialista ha desaparecido a través de la historia, mucho. Ha salido ese reino ahora que prácticamente está en una herejía y el postmilenialismo como tal ya no hay nadie quien lo defienda. Fueron muriendo estos hombres defensores de esta postura y ya no es tan común, no es una postura tan común. Entonces se cree que era así de esta manera, una edad de oro, estamos en el milenio, esperamos según la segunda venida de Cristo, por eso postmilenio. Entonces, algo importante es que sí conserva la unidad de la iglesia y la unidad de Israel. Ese es el postmilenialismo, ve la edad de oro en este siglo y en el siglo venidero, pero como si ya fuera un milenio que se está dando. Y está la cuarta postura, que es más novedosa, es la más nueva, la que nos tocó a nosotros muy recién, y es la más creída por todo el mundo. Nace en el siglo XIX, ya llegando más o menos en 1830 y algo, está este personaje Darby, la de Darby y sus seguidores, Juan Darby o John Darby, y dice, no, nosotros entendemos que bajo nuestra estructura, bajo nuestra forma de ver la Biblia, hay 1000 años literales y se ubican después de la segunda venida de Cristo, y él sostiene una separación entre la iglesia e Israel, es decir, hay unas dispensaciones y por eso nace la idea de un rapto secreto. O sea, casi en 1900 nace la idea de un rapto secreto. ¿Qué ayuda a esta plataforma? Porque esta plataforma dispensacionalista es más o menos de 1830 y en 1904 a 1914 nace el carismatismo. Esta fue la plataforma del pentecostalismo. Esta forma de ver la Biblia, esta forma de ver la escatología y todos esos cambios novedosos son la plataforma del pentecostalismo, porque después es donde nace el carismatismo. Entonces ven a Cristo antes de un milenio, mira, ya le meten un poquito más de cosas, ya dicen, vea, estamos en la primera venida de Cristo, estamos esperando la gran tribulación. Pero la segunda venida de Cristo tiene dos fases. La primera es un rapto secreto, vamos a estar en el aire los cristianos, y en la tierra va a haber gran tribulación en ese periodo, son 7 años de periodo. Viene la segunda venida de Cristo, hay un milenio literal, el juicio y la nueva tierra. Por eso se llama premilenialismo dispensacionalista. Es muy parecido al premilenialismo histórico. La diferencia es que se habla de 7 años de tribulación y que la iglesia es raptada esos 7 años en el cielo y que después vuelve, después de los 7 años, al juicio, al milenio. ¿Por qué nace esta postura? Bueno, hay una crisis más o menos en 1800 en la iglesia. Se requería reavivar la ortodoxia fría en que había caído la iglesia, como necesitamos algo nuevo, algo novedoso, y viene este personaje, John Nelson Darby, entre 1800 y 1882, y viene con esta forma distinta de ver la Biblia, y él habla de la Biblia está dividida en dispensaciones, es decir, en dispensaciones, en tiempos. Entonces él habla, la primera parte de la Biblia habla de inocencia, Adán y Eva. Luego ellos tienen una conciencia, hay un momento en la historia que es el gobierno, ¿cierto? Cuando habla de toda esta historia de los jueces. Luego vemos un tema de la promesa en Abraham, viene la ley con Moisés y estamos en la época de la gracia con Cristo. Y estamos esperando el milenio. Son las 7 dispensaciones que este personaje creó. ¿Cómo es la descripción de la Biblia con relación a esta forma de ver todo el esquema escritural? Nosotros estudiamos esto en el capítulo número 7 de la Confesión, hablando del pacto, de los pactos. Y lo que sí muestra la Biblia son pactos, el pacto, el consejo eterno de redención, el que se conoce como el pacto intratrinitario, el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, que todos esos pactos eran sombra del nuevo pacto, que está por encima de todos los pactos, que es la primera venida de Cristo. Y por eso hablamos de la teología de los pactos, no
de este esquema dispensacional, porque John S. Darby decía que cada etapa terminaba, tenía un ciclo, se cerraba y volvía, iniciaba. Cada etapa se cierra y vuelve e inicia. En la Biblia vemos el desarrollo de los pactos, va uno progresivamente detrás de otro para llevarnos al pacto sobre todos los pactos, que es el nuevo pacto con Cristo. Eso es un tema pues de recordación sobre esa parte de los pactos que contradice el dispensacionalismo, y eso lo estudiamos en su momento, en esa clase. Así ve el dispensacionalismo la escatología, eso es lo más creído. De aquí nacen las películas de Dejados Atrás, las películas del rapto de la iglesia, de todo lo que vemos de que van a desaparecer las personas y queda la ropa ahí doblada. De aquí viene todo eso que Hollywood nos ha entregado, que nosotros conocemos como el fin de los tiempos. Entonces estamos en la primera venida de Cristo. Esta postura tiene la parte fuerte en que Dios tiene un plan para la iglesia y un plan para Israel, que son dos planes diferentes. Un plan para la iglesia, un plan para Israel, que por eso en este momento está el plan en ejecución para la iglesia y que el plan para Israel está en pausa, que está como en un paréntesis, y ahí le meten lo de las 70 semanas de Daniel, que estamos en la semana 69, pausado Israel, y que apenas venga el anticristo se va a activar la semana 70 y vuelve y entra en escena Israel. Por eso dicen, Israel es el reloj del mundo, porque viene de esta postura, que todos están volcados hacia Israel. Lo que pasa en Israel habla de un reconstruccionismo, por ejemplo, de que Israel va a reconstruir los templos, se van a activar los sacrificios para el cumplimiento de la apostasía, que nuestro hermano va a hablar precisamente hoy de la apostasía. Entonces aquí se cree que va a haber un periodo de 7 años de tribulación, entre 3,5 de tribulación y 3,5 de gran tribulación, y la iglesia está raptada en los cielos. Ahí viene el tema literal, porque el Apocalipsis es visto de una manera literal, los 144,000, todo el tema de los elegidos, todo esto es literal, y que ese es el plan de Dios para Israel, que va a volver a activar, y que el plan de la iglesia queda desactivado cuando se la lleva fuera de la tierra en el rapto, y vuelve y entra en curso el plan para Israel. Esto, entenderlo para muchos ha costado, porque es la forma más difícil de entender la escatología, por todo lo que contiene. Entonces habla de que ya le viene la segunda venida de Cristo, hay una reconstrucción del templo y que Cristo viene y gobierna desde Jerusalén los 1000 años, y otra vez está el plan de Dios para Israel. Luego viene el juicio, Satanás es desatado, es dejado en libertad, engaña a las naciones. Ahí vienen muchas dudas, porque entonces esas personas de ese milenio entonces no eran salvadas, o si eran salvadas, o hay muchas dudas del milenio, pero así se considera. Se trae un pasaje de Isaías que no habla de milenio, pero se ancla ahí, se forza para que esté ahí, donde habla del niño jugará con el león y con la serpiente y todo el rollo. Entonces, luego el juicio final y ya el reinado eterno y el cielo, el reinado eterno en el cielo y el infierno. Este dispensacionalismo se ve de esta manera, son las dispensaciones. Entonces por eso se dice que hay un paréntesis, estamos en el plan para la iglesia, estamos en el periodo de la gracia, y siempre ha habido, como si no hubiera existido gracia en todo el periodo de la creación. Entonces estamos en el periodo de la gracia, que es el plan para la iglesia, y estamos en la dispensación de la gracia. Luego, cuando venga el anticristo, la iglesia sea arrebatada, viene el plan para Israel y se activa el tema de los 1000 años. Entonces ahí es donde es una escatología un poco más confusa. Hermanos, mire digámoslo así, la línea en la historia de cómo están ubicadas estas posturas, estas formas de ver la escatología. Estas 4 formas. Esta es digámoslo así, la línea de tiempo entre el primer siglo y lo que vamos esta está hasta el 2021, pero más o menos como para tener una idea de la línea del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros 3 siglos, hasta el siglo IV, la postura premilenialista era la más creída, el premilenialismo histórico, la que vimos, la primera, era muy creída. Luego, desde el siglo V hasta el siglo XVI, la postura más creída es la postura milenialista.
¿Por qué razón? Porque es la que tiene más solidez escritural, es la que tiene más solidez bíblica. Recordemos que aquí hablamos de periodos de hombres bien estudiosos. Cuando ya a partir del siglo XVI llega también ese impacto de la Reforma, nace la postura postmilenialista y es un periodo muy corto que la Iglesia la considera, prácticamente 2 siglos, y como les dije, ya entrando el siglo XIX, ya esta postura ha desaparecido, ha prácticamente menguado. En el siglo XIX surgió un movimiento una vez más de considerar el premilenialismo histórico, más o menos en el siglo XIX. Y en el siglo XX y XXI viene el dispensacionalismo, que es la postura que a nosotros nos toca y es la más creída. Eso como para tener en cuenta rápidamente qué es lo que ha sido más creído en la iglesia durante más años. Y realmente ha sido el amilenialismo. Esa es la postura, digámoslo así, más considerada, con mejor soporte bíblico que estaremos mirando en la próxima clase. Hay un tema interesante que considerar en estas posturas escatológicas y que debemos reconocer. Sin embargo, hay también situaciones que no es meritorio desgastarnos en ellas, porque como ustedes ven, mire pues todo este rollo para tratar de tener una comprensión. Muchas personas que creen esa postura dispensacionalista no saben ni explicar eso. Es más, no saben que son dispensacionalistas, porque es un concepto que tampoco se conoce. Yo fui un defensor del dispensacionalismo en su momento. Ya cuando llegamos al estudio de la palabra de Dios con responsabilidad, vemos la claridad de la Biblia, la batalla de versículos nos ayuda a tener esa luz y podemos decir entonces que realmente el soporte bíblico más claro, más contundente lo tiene la postura amilenialista. Y vamos a ver esa escatología natural de la Biblia, porque la Biblia tiene una escatología natural sencilla y la vamos a ver en la próxima clase para no dejar hasta ahí corto el tema. Vamos a verlo, espero no se pierda la próxima clase para que salga un poco de todo este enredo y podamos identificar que la Biblia tiene una escatología sencillísima, natural, y es la que nosotros consideramos y creemos. Y por eso esa escatología tan sencilla de la Biblia se ancla y se sincroniza con el amilenialismo. Van a ver que se sincroniza muy bien con el amilenialismo. Vamos a dejar hasta acá, vamos a orar y vamos a tener un espacio de alguna pregunta, alguna inquietud. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Al principio reconocíamos esa gran verdad del juicio final. Es un tema que para nuestro conocimiento es importante mencionar con relación al pecador, con relación a nuestro pecado, que un día habrá juicio para la maldad. Y además también para nuestra consolación como creyentes, y estamos en esa evaluación y examen de ser hallados en Cristo, es consuelo, es retribución y es estar un día abrazando para siempre tu misericordia y tu gracia. También te damos gracias por todos estos aspectos que estudiamos que de repente se convierten un poco en confusión y vamos a tratar de acudir a la claridad escritural para descansar en que tú tienes el control de todo y que al final lo relevante, lo importante es siempre examinar nuestras vidas constantemente de si estamos en Cristo o no, independientemente de los actos, sucesos, circunstancias de la consumación de los tiempos. Lo importante es siempre vigilar que un día habrá una consumación de mi tiempo individual y que quizás no logremos entender muchos aspectos de la consumación de los tiempos finales, y de todas maneras está nuestra esperanza de vida eterna puesta en ti. Te rogamos que nos ayudes en Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, hermanos, algún aporte.